Bienvenidos a nuestra séptima entrega de Cines Antiguos en la Ciudad de México, en ¿Cómo la ves? Nos da mucho gusto saber que les están gustando estos videos. Estamos a punto de llegar a 1000 suscriptores. Si te gustan estos videos, no olvides suscribirte, darme un like y si tienes alguna sugerencia de cine, te leo en los comentarios. Hoy es día de permanencia voluntaria, así que listos, comienza nuestra función. Cine Apolo. El Cine Apolo se ubicaba en la Colonia Guerrero, en la avenida de Santa María la Redonda, 168, actualmente eje central Lázaro Cárdenas. Se inauguró en el mes de octubre de 1948 y tenía 3.650 butacas. El cine era muy concurrido por familias de vecinos y visitantes. Llegaba a exhibir hasta 4 películas en sus días más concurridos, que eran los jueves y domingos. Se transmitían tanto películas nacionales como extranjeras. El día jueves 4 de abril de 1968, en su función de la tarde, se suscitó un incendio dentro de su interior, con unos 500 espectadores. Ninguna persona quedó al interior del cine gracias al policía Emilio Enrique Aguirre Vera y al proyeccionista Carlos de la Cadena Fernández Montenegro, que se quedó hasta que saliera el último espectador, desconectando los interruptores eléctricos para al final ser el último en salir corriendo. A los 30 minutos de haber iniciado el incendio, el cine ya estaba en ruinas, y la parte sur de una de sus fachadas, ubicada en la calle de Degollado, se derrumbó, destruyendo la marquesina. Cine Odeón. Como un pequeño homenaje a los griegos, el arquitecto Carlos Crombie diseñó un edificio con un gran arco entre ventanales al que llamaron Odeón. El edificio estaba ubicado en la Colonia Guerrero, en el número 29 de la calle Mosqueta, entre Galeana y Santa María la Redonda, en un tramo de lo que se llamó Puente de las Guerras y que hoy conocemos como Eje Central Lázaro Cárdenas. Se inauguró el 4 de mayo de 1922, siendo una de las primeras salas construidas solo para proyectar películas. El edificio tenía una capacidad para 3.084 espectadores, una luneta, anfiteatro y balcones laterales. El lugar era espectacular. En su tiempo fue uno de los inmuebles más retratados, teniendo un registro fotográfico que muestra su atractivo diseño y una construcción sobresaliente, comparada a otras casas de la zona. Así que tener un recinto de lujo en un barrio de la Guerrero era algo que solo podía verse en el pasado. No obstante, como ha sucedido con muchas otras salas de cine en toda la ciudad, el cine se hizo más pequeño comparado con nuevas construcciones. Perdió parte de su prestigio al grado de convertirse en una sala de segunda corrida y finalmente desapareció. El hecho que vino a terminar de manera definitiva con la existencia de este inmueble, referente de la Colonia Guerrero y de la ciudad misma, fue la construcción de los ejes viales. Las avenidas se ensancharon, derribando un tramo. Cine Arcadia. El Cine Arcadia, en Valderas 39, abrió sus puertas en 1948. Fue propiedad de Arkady Beutler, el gallo ruso. Así lo llamaban por sus películas durante la época de cine de oro mexicano. Abrió este cine tras dejar la producción de películas. Este inmueble fue diseñado por Arturo Pani y Fernando Cortina, reconocidos arquitectos de la época. La sala contaba con 1.500 butacas y era uno de los predilectos de los jóvenes con dinero, ya que era uno de los cines lujosos de la época. El aforo era reducido para gozar de la mejor experiencia, así como una dulcería que incluía bocaditos franceses. La entrada costaba 4 pesos. Para que se den una idea, el promedio eran 2 pesos, mientras que las salas Piojito costaban menos de 1 peso. Tras la muerte de Arkady Beutler, en 1965, el cine pasó a manos del empresario Carlos Amador, quien le cambió el nombre a Telecinema Arcadia. El cine cerró a finales de los 80 y en su lugar se construyó un estacionamiento. Cine Cuitláhuac.
Fue construido en 1933 y tenía cerca de 2.100 asientos, según los relatos de la época. La sala se incendió poco después de inaugurada, después de la exhibición de la cinta Scarface, y tras ser reparada volvió a funcionar. El coste de ingreso era de 6 pesos, cuando la generalidad estaba en 4 pesos. Actualmente es la Plaza Patio Clavería. Cine El Roble. El Cine Roble estuvo ubicado en el número 133 de la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue inaugurado el 3 de mayo de 1950. Fue uno de los 6 cines del circuito del Paseo de la Reforma, de los cuales solamente quedan el Cine Diana. En el año 2020 fue uno de los cines más espectaculares y elegantes de la ciudad. Contaba con 3 pisos de galería, siendo la sede de innumerables funciones, muestras internacionales de cine y fantásticos eventos en los años 60 y 70. El Cine Roble dejó de operar a consecuencia de un sismo en 1979. El sismo de 1985 provocó nuevos daños a la estructura del cine y de la torre, por lo que el complejo permaneció abandonado. Finalmente, en el año 1994, las estructuras fueron demolidas y en el predio que ocuparon hoy en día se levantó la nueva sede del Senado de la República, Cine Gloria. Cine Gloria en la calle Campeche, entre Avenida Insurgentes y Medellín, en la colonia Roma. Es una de las construcciones realizadas a principios del siglo XX que, después de abrir las puertas como cine, dio vida a otros espacios de convivencia, un antro, todo para terminar como un complejo habitacional. Cine Isabel. Este cine sustituyó al antiguo Salón La Redonda en 1925. El Cine Isabel se encontraba en Santa María La Redonda, número 80, enfrente de la hoy popular Plaza Garibaldi. Su arquitectura era sobria: pilastras estiradas, arcos rebajados, cornisas y remates. La marquesina, aunque ya presente, es la estructura volada que protegía la entrada y en la que se inscribía el nombre del cine. Las películas exhibidas se anunciaban por medio de láminas colgadas en la marquesina. Bien, las luces se han encendido. Muchas gracias por ver el video hasta el final. ¿Te gustó el video? No olvides darle like, suscribirte y si tienes alguna sugerencia, con gusto lo leo en los comentarios. Recuerda que esto me ayuda mucho y me motiva a crear más contenido. Esto fue ¿Cómo la ves?